Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión seguimos con el apoyo a la preparación del primer parcial. Estamos en el punto sobre el diseño desde cero de un programa de Python que resuelva la siguiente situación. En una veterinaria de Caucasia, eh, bueno, una veterinaria de Caucasia registra el peso en kilogramos de las mascotas atendidas en el día. Algunos registros tienen errores de digitación, pesos negativos o valores non cuando la mascota se negó a subir a la báscula. Se necesita un programa que filtre esos registros, filtre los registros válidos o non. Entonces, bueno, pues aquí habíamos dicho que creamos con el operador de asignación igual la lista de pesos original con 12,5, non, 3,5, 4,5, menos 7, un valor negativo, y 40, bueno, no tanto, 40, sino por ahí unos 20 kilos, no 20,3. Entonces ahí ya tenemos una lista que tiene valores negativos y algunos none. Vamos aquí otro none o non como dato faltante. Y nos piden es que filtre los valores. Entonces una manera de hacerlo es, aquí nos dejó con una syntax error diciendo que aquí nos faltó una coma porque los datos van separados con coma en una lista de Python. Y para filtrar esos valores negativos, bueno, pues digamos aquí lista filtrada. Bueno, pues ¿cómo hacemos para eso? Creamos una lista de todos los pesos for p in la lista de pesos original, pero sí, entonces le decimos, bueno, pues sí, pues ese peso not is, no es none o non, y ese peso es mayor que 0, ya que sea positivo. Así ya creamos esa lista, corremos y él nos dice que hay un error de sintaxis en el not is. Not es, bueno, creo que es is not, bueno, aquí lo ponemos, es is not, not, y ahora sí, entonces se escribe is not, not is not, y si queremos ver la lista filtrada, bueno, pues escribimos lista filtrada, y bueno, corremos y mire que nos quedan ya los pesos, los que son positivos, y ya no hay faltantes. Ahora sí, y bueno, pues recordemos que en inglés entonces para negar escribimos is not para afirmar, o la forma de negar una afirmación. No escribimos nunca not is, bueno, eso sería la única cosa, de resto nos filtra perfectamente. Y ahora vamos a hacer la parte de, bueno, y también se requiere calcular el peso promedio de las mascotas válidas. Entonces ese promedio, pues decimos peso promedio con un nombre de variable descriptivo. ¿Y cómo se calcula? Pues de la suma a todos los valores de la lista filtrada, sí, y divide por la longitud, con la función len, de esa lista filtrada. Recuerden que la función len me calcula es el número de elementos de la lista, mientras que sum me calcula la suma de los datos numéricos en la lista. Es así, tenemos el peso promedio, que le vamos a pedir que no lo muestre, ese peso promedio, y corremos, y miren que ya nos dice que el peso promedio es de 10,2, y luego nos dice que clasifique cada mascota válida como pequeño si el peso es menor a 5 kilogramos. Entonces acá pues cortamos, y bueno, y mediana, si la mascota es mediana, si su peso está entre 5 y 20, y es grande si es mayor a 20. Entonces creamos 3 listas, una lista para pequeña, P,
pequeña, y la creamos con todos los P para todo P en la lista filtrada, pero si ese P es menor a 5 kilogramos. Aquí le ponemos menor a 5 kilogramos y le decimos que nos muestre esa pequeña. Entonces aquí muestra que con print muestre esa lista pequeña y luego calcule la mediana, la variable mediana, y lo hacemos, aquí copiamos esta misma, Control C, y ya le hacemos los cambios de para todo P que sea mayor o igual a 5. Entonces aquí le ponemos, bueno, ponámosle como es usual en matemáticas, que ponemos la triple desigualdad, donde ponemos 5 menor o igual a P y P menor o igual a 20. Y así la ponemos en desigualdad triple y le decimos después de que imprima ya la mediana. Entonces aquí pues print mediana, y de manera análoga la grande, le damos entonces aquí esta, bueno, pues parecida a esta, Control C, y aquí es para P mayor a 20. Ya esos son los grandes, y que nos imprima la grande. Entonces ahora sí, print nos imprima la grande, la lista grande, y ahora sí nos muestra las tres. Entonces tenemos una lista con los pequeños, 4,5 y 3,5 y 4,5, el mediano y el grande. Y ahora sí, después de eso nos dice que determine usando el operador de pertenencia si existe al menos una mascota con peso exacto igual al promedio. Entonces, bueno, pues para eso cortamos la línea, le damos una nueva línea de código y bueno, pues decimos a ver si ese promedio, aquí promedio, peso promedio, fue que calculamos, si está en bueno, aquí nos dice que usando el operador de pertenencia existe al menos una mascota con peso igual al promedio. Entonces lo hacemos con la lista filtrada y a ver si hay alguno. En este caso nos va a parecer que no hay ninguno, porque el peso promedio es de 10 algo y la lista filtrada no hay de ninguno de 10 algo. Entonces nos dice que no pertenece. Entonces aquí le podemos poner como una variable está en, entonces aquí le ponemos como está en, o promedio está en, promedio está en pesos mascotas, y bueno, entonces no la guarda. Ya vimos que no está, y ya la otra es que represente el resumen final con un diccionario con las claves promedio, pequeñas, medianas y grandes. Entonces aquí le ponemos una variable que se llame resumen, y que cree un diccionario con clave promedio, y valores, pues el peso promedio, promedio, eso va a ser una línea de código, peso promedio, coma, y ahora la otra es las pequeñas. Entonces aquí pequeñas, las mascotas pequeñas, y le agregamos pequeñas, pues la lista de con pues los pesos de las mascotas pequeñas. Luego la clave
bueno, esta también aquí con minúsculas y las demás las dejamos en minúscula. Y 2 puntos mediana y por último las grandes, 2 puntos grandes, que le ponemos grande, y no nos pidieron más. Entonces ahora sí, y ya le decimos simplemente que nos imprima ese resumen como un diccionario. Y aquí nos muestra name error, nos dice que pequeñas is not definido. Pequeñas, entonces aquí le vamos a poner, es que pequeñas, yo creo que pequeña, creo que era que estaba. Ahora lo ponemos de nuevo y mire que nos queda efectivamente el promedio 10,2, las pequeñas son de 3,5, 4,5, las medianas de 12,5 de peso y las grandes de 20,3. Así ya tenemos el informe final y entonces nos pedían que escribamos el código completo usando al menos una lista de datos de prueba con errores incluidos, una lista por comprensión, un ciclo o comprensión con condicionales y al menos 3 tipos distintos de operadores estudiados en el curso: aritméticos, relacionales, lógicos, de pertenencia o de identidad, y comenta brevemente cada bloque de su código. Y bueno, ya a manera de comentarios, y también ese criterio, bueno, el criterio de evaluación y bueno, comentarlo, pues en este caso vemos como la estructura de diccionarios nos presenta la información más o menos organizada. Podemos ver aquí a la izquierda la categoría y aquí el valor asociado a ella, la categoría y los valores asociados a ella. Las claves serían como las categorías de lo que queremos mostrar. Y bueno, creo que ya con eso les quería mostrar esa parte. Y aquí él nos dio, bueno, que efectivamente en esta práctica vimos de que el operador de identidad fue is not. Vimos que es muy importante el is not, no is, no not is, sino is not. Y los operadores relacionales los utilizábamos, el operador lógico también, el operador aritmético de división también, el de pertenencia también. Utilizamos todos esos en esta práctica, en este ejercicio. Y una discusión es que cuando la discusión teórica de por qué es delicada la comparación exacta de flotantes, cuando dijimos de que si el promedio que va a ser un flotante pertenecía a la lista filtrada, o si entonces había una mascota cuyo peso fuera el promedio, pues eso es delicado comparar un flotante con respecto a otros valores con el operador de pertenencia. Nos dice por qué. Dice que la comparación directa con el operador de pertenencia in, que internamente evalúa la igualdad igual sobre números de coma flotante float, delicada e impredecible en programación por los siguientes motivos. Esa comparación es delicada e impredecible. Lo primero es la representación binaria inexacta. Los números flotantes se representan en hardware usando formato binario IEEE 754. Muchos números decimales simples como .1 y .2 no tienen una representación exacta en binario, lo que genera pequeños errores de redondeo al realizar operaciones aritméticas. Y la sensibilidad de la división. Al calcular el promedio peso igual a suma sobre len d, el resultado suele tener múltiples decimales imprecisos por división. Y a menos que una mascota haya registrado exactamente esa misma secuencia decimal impredecible, la comparación promedio peso impresos válidos devolverá false, incluso si en teoría matemática el promedio coincidiera. Las buenas prácticas son, en aplicaciones reales, en lugar de utilizar la igualdad o el operador de pertenencia, se suele comprobar si la diferencia absoluta entre el flotante y el valor objetivo es menor a un umbral de tolerancia. Entonces, vamos a hacerlo por ejemplo así. Entonces, bueno, pues vamos a ponerle como, vamos a determinar si el promedio está en pesos
mascotas, los pesos mostrados, como pues cogemos el promedio, aquí lo ponemos como convertimos en, cogemos el promedio y vemos a ver si bueno, pues si alguno de ellos pues es menor que si el valor absoluto de la diferencia es menor que epsilon. Entonces lo vamos a hacer como tiene que revisar todos. Entonces crea una lista, vamos a crear una lista en la que estén los elementos, todas las diferencias, el valor absoluto de la diferencia ABS o ABS de bueno, peso promedio promedio menos el peso, bueno, for P, aquí vamos un for P en pues lista filtrada, una lista filtrada de pesos. Entonces así calcula ellos y entonces vamos a ver si esa diferencia es menor que, le ponemos un solo menos, si es menor que, si es menor a 0.001, para decir que es como pequeña, porque es menor a una décima, centésima, milésima. Si es menor a una milésima, pues entonces diremos que efectivamente está. Y aquí le vamos a decir, vamos a preguntar si todos los de esa lista, todos esos booleanos que va a generar, all son verdaderos. Entonces, si todos son verdaderos, no, si al menos uno es verdadero, entonces aquí le ponemos no all sino any, entonces porque si está any, si alguno de ellos es verdadero, entonces es porque sí está. Entonces ahora le decimos, pues vamos a poner, imprimimos a este valor, a este promedio, está en lista de mascotas y miren que nos dice que false, es decir, no está. Efectivamente no está y revisó todos. Revisó todos y cada uno utilizando el operador any, que ve a ver si alguno de los la lista es verdadero, es decir, si alguna de los valores absolutos de las diferencias es menor a una milésima, es decir, que si están muy cercanos. Y así, bueno, apoyamos esta parte para la preparación del parcial sobre operadores, bueno, en esencia sobre tipos de datos y operadores en Python. Muchas gracias.